Te exaltamos a ti, te reconocemos a ti. Si algo de un Padre bueno hemos conocido, lo hemos conocido en ti, Señor. Y lo poco bueno que hay en nosotros como padres, lo aprendimos de ti. Por eso te adoramos y te damos la gloria y te damos gracias. Aquí está tu pueblo, Señor. El que tú redimiste con tu sangre, Jesús, con tu vida entregada en la cruz. Aquí está tu iglesia y aquí estás tú porque eres cabal a tu palabra y has dicho que estás en medio de tu iglesia como Rey Salvador, en medio de los candeleros de oro. Tienes a los pastores que has llamado en tu mano. Rendidos a ti estamos, Jesús. Glorifícate y haz plenamente tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Tú conoces lo que nos aqueja. Tú conoces lo que nos alegra. Tú conoces lo que necesitamos. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes el pasto fresco que tu pueblo necesita. Nos rendimos a ti, Señor, tanto este pueblo como mi persona, para que sea tu Espíritu Santo haciendo su voluntad, trayendo tu palabra. Todo está rendido ante tu señorío. No aceptamos, no le damos la bienvenida a ninguna presencia demoníaca en este lugar. No es este lugar para ninguna presencia de las tinieblas. Tu palabra dice que tú eres el Espíritu, Señor, y donde está tu Espíritu Santo, allí hay libertad. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Aquí el bienvenido eres tú, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, Dios del cielo y de la tierra. Tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso podemos venir confiadamente a ser discípulos, a predicar tu palabra, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de este sistema y el comienzo de la eternidad. Este lugar es consagrado a ti, Jesús. Tú eres el Señor de nuestras vidas y eres el Señor de este lugar. Tú traes los ángeles que tú quieras traer en tu dominio, único soberano Dios, y tú haces como quieras hacer. Gracias, Señor. Todo está en tus manos, Señor del cielo y de la tierra, soberano Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, iglesia. Dios te continúe bendiciendo. Hoy nos sigue aquejando la situación eléctrica en nuestro templo de niños, oficina y en esta calle. Por lo tanto, seguimos todos acá. Creo que es una mañana y un día de gran bendición y victoria, porque cada vez que amanece, las misericordias de Dios son nuevas sobre nosotros. ¿Cuántos lo han creído? Dios es bueno. Y quiero felicitar a todos los que hemos recibido ese gran don, ese gran regalo, esa gran bendición de ser padres. Creo que después de la salvación, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es uno de tantos regalos hermosos que Dios nos ha dado. ¿Verdad que sí? Así que les felicito y especialmente quiero, como lo hice en la oración, darle las gracias a nuestro Padre Celestial porque Él te dio ese regalo. Él nos ha demostrado que por más que hay gente que anhele tener hijos, no los tiene sino hasta cuando Dios los da, hasta cuando Dios lo dice y lo determina. Pero hoy nos vamos a enfocar en nuestro Padre eterno y quiero que busquemos
el libro del profeta Isaías para comenzar la predicación del día de hoy. Vamos a leer en el capítulo 9 y el verso 6. Y yo les pido que al menos en este primer pasaje bíblico nos coloquemos de pie, como lo hacían Jesús y los que estaban allí en la sinagoga cada semana, como era de costumbre, cuando se levantaban a leer la Escritura, la santa palabra de Dios, para reverenciarla. Este acto de reverencia lo vamos a mantener a lo largo de todo el servicio en nuestros corazones. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Pueden estar sentados. Y puedes decirle al que tenga más cerca: Padre eterno, Padre eterno. Pensemos qué significa eso. ¿Qué significa ser eterno o eternidad? ¿Cuántos me ayudan? Que es para siempre, que no tiene límites. La frase hebrea traducida Padre eterno podría traducirse literalmente Padre de la eternidad. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, no es leer cualquier cosa, es lo que eso significa. El Padre de la eternidad. ¿Sabe que a veces estudiando y meditando con el Señor, trato de pensar en la eternidad, y de verdad que mi cabeza es demasiado pequeña para pensar en esto? La eternidad es algo muy grande y la eternidad es grande, pero tu papá y el mío celestial es el Padre de esa eternidad que es grande. ¿Cuántos van conmigo? Y dice Padre de la eternidad. Por esta razón, algunos han sugerido que el título significa que este Mesías venidero también es el creador de todo. Es el Padre del tiempo y de la eternidad, el arquitecto de los siglos. La palabra de Dios dice que antes que el mundo fuese creado ya Él era. Y que Él junto al Padre crearon todas las cosas. Juan capítulo 1 dice que todas las cosas por Él fueron creadas y que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Dice: en el principio era el Verbo. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra que tiene vida. Un verbo es la acción de la palabra. Y dice: en el principio era el Verbo. Por eso es que Dios dijo: hágase la luz. Y esa palabra tiene vida y se hizo la luz. Y Dios dijo: háganse los mares. Y esa palabra tiene vida y se hicieron los mares.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde antes de fundar el mundo, Dios es desde siempre y hasta siempre. Y podemos, para hablarle un poco a nuestro corazón de entendimiento, podemos decir que ser eterno es no tener principio ni fin, es habitar para siempre y desde siempre. Esa es la esencia de Dios. Siempre habita, nunca tuvo un principio, siempre ha existido y siempre existirá. Es perpetuo, es imperecedero, es interminable, es inmortal, es perenne. Entonces, cuando yo le veo, tú y yo le vemos estas características al Dios Todopoderoso que creó exactamente todo lo que existe, los cielos, la tierra, los mares, los peces que hay en los mares, los árboles que hay en la tierra, los animales que hay en la tierra, los seres humanos que hay en la tierra. Él creó el espacio, las estrellas, el sol y la luna, las nubes. Él creó absolutamente todo lo que existe. Y a Él se le llama Padre Eterno. Después de ver toda esa grandeza en una característica que Él tiene, viene enfocada hacia tu vida y a la mía. Nada más y nada menos hemos recibido desde hace 2000 años la buena noticia que no conocíamos a Dios el Padre, pero que Él había enviado a Jesucristo, y que Jesucristo, para captar la atención de nuestros corazones, hizo la muestra de amor más importante y contundente que nunca jamás nadie ha hecho ni jamás hará. Jesucristo, sin ser culpable de nada, aceptó un castigo como si tuviese la culpa de todo. Y es porque Él estaba llevando en su propia vida el castigo de tus pecados y los míos. Jesucristo, derramando su sangre en aquella cruz, estaba borrando tus rebeliones y las mías. Nos estaba espiritualmente tomando de la mano y llevándonos al Padre. Y desde que creímos en Él, Él día a día nos ha abierto los ojos espirituales, los ojos de la fe, y nos ha comenzado a enseñar al Padre. Hemos comenzado a conocer ese Padre que está tan alto para nosotros alcanzarlo. Ese Padre que está en un trono en las alturas al cual nadie tiene acceso, solo Cristo y quien ellos dos quieren. Jesucristo ha venido a la tierra. Y un discípulo le preguntó: muéstranos al Padre, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Así como yo soy de amoroso, así como yo soy de perdonador, así como yo soy de milagroso Salvador, así como yo soy misericordioso y clemente, así como yo te ayudo y te doy la mano cuando te estás hundiendo, así es el Padre. Lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre. Cuando me veas a mí, Felipe, cuando veas a Jesús, estás viendo el corazón del Padre, estás viendo lo que el Padre hace y lo que el Padre quiere. Por eso Jesús dijo: mientras estoy en el mundo, las obras de mi Padre he venido a hacer. Pero qué tremendo, porque sabes que tenemos nuestros padres terrenales y los amamos y admiramos sin fin de virtudes que ellos tienen. Gran parte de
de la buena formación y conducta que hoy tú y yo tenemos, la debemos a la enseñanza de nuestros padres, pero no todo. Y amamos a estos padres terrenales, pero al fin y al cabo, como también nosotros somos imperfectos, ellos son imperfectos. Y a lo largo de los años en Cristo y de conocer a Dios, he ido aprendiendo que en este mundo hay un momento donde todo falta. Hay un momento donde las cosas que tienes parece que no las tuvieses. A veces los padres se tienen que ir porque es la voluntad de Dios. Se tienen que ir al cielo o se tienen que ir porque Dios determinó que se fuesen. A veces los padres se van porque no quieren estar cerca de nosotros a otro lugar en la tierra, o a veces no es porque no quieren estar cerca, sino porque los obliga la situación a irse. Pero he aprendido algo. Cuando en la tierra nos faltan las cosas que más amamos y necesitamos, existe una sola que nunca se va y nunca falta. Los tiempos pueden subir y bajar, cambiar, moverse. Se mueven los collados, dice la Biblia. Tiembla la tierra, dice la Biblia. Pero nunca jamás se apartará mi misericordia de ti, dice el Señor. Él siempre ha estado. Si te quedas aquí, si te vas para allá, ¿a dónde, dice el salmista, me iré de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Si yo decidiera irme a las alas del alba, allí tú estás, Señor. Y si yo decidiera irme a los confines de la tierra, allí tú estás, Señor. Y si yo decidiera irme a las profundidades de la tierra, al mismo Seol, allí me agarrará tu mano y me guiará tu diestra. Ni siquiera las tinieblas me encubren de ti, Señor. Él está contigo y conmigo desde siempre y hasta siempre. Y hoy nos enfocamos en esta característica, que si la guardamos atesorada en nuestros corazones para creerlo, va a ser un ancla y un cimiento firme de tu alma. Escúchame bien. Un ancla y un cimiento firme de tu alma a lo largo de toda tu vida. Cuando las cosas te salgan bien, vas a recordar que hay un Padre que está contigo amándote, que ha permitido que esas cosas te salgan bien, y de seguro vas a levantar una oración desde tu corazón y le vas a decir: gracias, Padre, por haberme bendecido con esto. Pero cuando las cosas te salgan mal, cuando todo se venga cuesta arriba, cuando las cosas se pongan difíciles, debes recordar que existe un Padre eterno. Eterno es desde siempre y hasta siempre. Y en el trayecto que son nuestras vidas, desde que comenzaron hasta que terminaron, Él estará en absolutamente todas las etapas. ¿Cuántos van conmigo? Y entonces, cuando tú y yo veamos esos días difíciles, vamos a recordar a ese Padre firme, estable y eterno. Señor, gracias por esta lluvia. La lluvia en tu palabra representa bendición, Padre. Te doy gracias por esta lluvia. Gracias, Dios. Y vamos a recordar siempre a ese Padre que nos va a hacer un cimiento firme, un cimiento estable. ¿Ok? Y esto es algo tremendo. Voy a compartir con ustedes algunas virtudes y características que habitan en el corazón de Dios, habitan en su persona, en lo que Él es, y Él las dirige hacia ti como hijo, como hija y como ser humano. Número 1, Dios te dice: yo te perdono. Isaías capítulo 43. Y verso 25, dice así Dios, dice el Señor así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo,
y no me acordaré de tus pecados. A veces hemos metido la pata tan fuerte que nos hemos dicho a nosotros mismos: quizás si hubiese sido menos grave mi error, Dios me hubiese perdonado. Pero la verdad es que he metido la pata tan fuerte y es tan grave este error que no creo Dios pueda perdonarme. El enemigo trabaja en ese ambiente. Dios diciéndote que Él te ama y quiere perdonarte, y el enemigo poniendo en tu mente y en tus sentimientos que no tienes perdón de Dios. En nuestra sociedad hay un dicho, cuando se hacen conversaciones y se dicen: ¿no viste lo que hizo fulanito? Y cuando cuentan lo que hizo fulanito, el otro le responde: ese no tiene perdón de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero Dios, el Padre, es tan tremendo que representado en Jesucristo lo están crucificando, y Jesucristo está levantando una oración en medio de su dolor al Padre, diciéndole: Padre, perdona también a ellos que me están golpeando, perdona a ellos que me están crucificando. Ellos no saben lo que están haciendo. Yo no sé si lo has visto en la Biblia, yo no sé si lo has visto en una película, pero esto es una realidad. Y aunque para los seres humanos unos pecados tienen perdón y otros no, quiero decirte una buena noticia: si Bin Laden se arrepintió, Dios lo perdonó. Si el hombre más malvado y criminal se arrepiente, Dios lo perdona. De hecho, Dios está buscando hombres y mujeres en esta tierra que estén perdidos en el pecado y la maldad, precisamente para perdonarlos y rescatarlos de allá. Eso está haciendo Jesús, el buen pastor. Así que Él es quien perdona tus rebeliones y las mías, y no se acuerda de nuestros pecados. Los seres humanos nos decimos a otros: yo te perdoné, pero tené cuidado porque no se me olvida lo que me hiciste. ¿Cuántos han escuchado esto? Tengo clarito, aunque hayan pasado años de lo que me hiciste, lo tengo en cuenta. Quiero decirte que lejos de esto ser una actitud sabia o osada, es una actitud que te ata a la miseria emocional y espiritual. Es una actitud que te sumerge en la carga, en la amargura, en la tristeza. Yo te invito a que aprendamos de nuestro Padre. Nuestro Padre dice: perdono tus rebeliones y no llega hasta ahí, y me olvido de ellas, y nunca más me acordaré. Así que yo te invito a que cuando necesites perdonar a alguien, le perdones y también olvides. Le puedas volver a dar la oportunidad a esa persona como si nunca te hubiese ofendido, porque así Dios el Padre lo ha hecho contigo y conmigo. También dice Hebreos capítulo 8. Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 8 y verso 12. Dios hablando a nosotros dice así: porque seré propicio a sus injusticias. ¿Sabías que Dios no te ama para siempre porque tú seas perfecta? Si Dios nos amara porque fuéramos perfectos, no amara a nadie. ¿Cuántos me escucharon? Aquí hoy el primer imperfecto soy yo, perdonado por Cristo, sacado de un mundo de pecado y traído a una nueva vida. ¿Cuántos han sido perdonados por Cristo y han recibido la oportunidad de tener una nueva vida? ¿Ok? Dios no te perdona y te ama porque seas perfecto o perfecta. Él es propicio. Propicio significa Él es exactamente lo que un pecador necesita para ser libre del pecado. Eso significa ser propicio. Es como si tú dijeras, como anillo al dedo, como si tú dijeras justo lo que necesitamos. Un Dios que tiene el poder, primero el amor y la voluntad de perdonarnos, y junto con esa voluntad el poder de quitar nuestros pecados y de borrarlos de nuestros corazones, para que no sigamos revolcándonos en el mismo pecado,
sino que una vez siendo perdonados ya no lo volvamos a hacer. Pasemos la página y vamos a un paso nuevo. Ese es Dios. Y dice: porque seré propicio a sus injusticias, Hebreos 8:12, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces Dios te dice: yo te perdono. Bueno, pastor, seguramente Dios estaba dispuesto a perdonarme en los primeros días cuando yo no lo conocí, llegó a mi vida. Pero después de tener 5, 10, 15, 20, 30 años en el Señor, he volvido a meter la pata. Perdón, se me salió lo coloquial y lo pescador que soy. He vuelto a meter la pata. Es de humano cerrar y se puede rectificar. He vuelto a meter la pata, Señor. Entonces, ¿será que ya el perdón se agotó para mí? Inmediatamente piensa en lo que Él te ha dicho. Soy tu Padre eterno. Significa, soy tu Padre para siempre. No soy tu Padre al principio y después te suelto la mano y no soy tu Padre. Desde el primer momento te está diciendo: soy tu papá para siempre. Son los seres humanos los que determinan querer irse, como el hijo pródigo, pero el Padre siempre estará allí. Y si el ser humano determina un día irse, el Padre sigue allí y su corazón sigue pensando en ese hijo que se fue. Su corazón sigue anhelando el día en que ese hijo pueda recapacitar quizás y volver. Y si ese hijo recapacita y decide regresar, el Padre mostró lo que haría. Abriría los brazos para esperar su encuentro. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Número 2. Dios te dice, tu Padre eterno te dice: yo soy tu Salvador. Tu Salvador no es la situación económica. Tu Salvador no es el país donde vives. Tu Salvador no es el gobierno que domina el país donde vives. Tu Salvador no son tus padres. Tu Salvador no son tu casa. Tu Salvador no son tus amigos. Tu Salvador no son tus familiares. Tu Salvador no es tus ahorros y tu dinero. Tu Salvador no es tu profesión. El único Salvador tuyo es Dios. Y dice Isaías 43: y verso 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Esto significa, literalmente Dios te está diciendo: si yo tengo que sacrificar pueblos por ti, pueblos impíos, por supuesto, porque Él no va a cometer una injusticia para salvarte a ti. Si yo tengo que sacrificar pueblos impíos para salvarte a ti, pues lo haré. Pero soy yo tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Sabías que hay alguien que te mira con admiración a pesar de tus errores? Sabemos que tenemos errores. De hecho, creo que uno de los problemas que más nos aqueja a los seres humanos es la falta de autoestima o la baja autoestima. Y uno de los cimientos que sostienen la baja autoestima es ver nuestros errores y nuestras imperfecciones. Desde todos los ámbitos, los emocionales, los espirituales y los físicos. A veces nos miramos al espejo y decimos: Dios mío, si tengo la nariz torcida. Y quizás nos dé miedo escénico porque tenemos la nariz torcida. Dios mío, si tengo el pelo enrollado. Y nos agarramos con el cepillo y la gelatina para tratar de estirar un poco ese pelo enrollado. Pero así también en lo emocional. Dios mío, si yo una caja de pollito me la mantengo quejándome.
Y así sucesivamente. Pero a pesar de que Dios sabe todas esas imperfecciones tuyas y mías, Él te estima, ¿sabes? Dios dice en tu palabra que Él te estima, que para Él tú eres algo especial. Aquí dice, a mis ojos fuiste de gran estima. En el Evangelio de Jesucristo dice, eres una perla de gran precio para Dios. Por eso Él vino a buscarte en la tierra. Sigue diciendo, Dios a ti y a mí, fuiste honorable. Y nosotros miramos para atrás. Cuando Dios nos dice, fuiste honorable, miramos, ¿a quién le estará hablando Dios? Yo honorable. Porque generalmente nos enfocamos en lo negativo. En lo negativo de nosotros y en lo negativo de otros. Iglesia, hermanos en Cristo, Dios tiene años bregando con nosotros para que aprendamos a ver lo bueno de las personas y no lo malo. A ver lo bueno de las situaciones y no lo malo. Moisés, ven, te voy a usar para sacar a mi pueblo de la opresión de Egipto. Moisés le dice, yo soy tartamudo. Moisés no ha podido enfocarse de otra manera. Puede decir, bueno, Señor, de verdad yo te amo y yo sé que tú eres Dios y tú eres grande y bueno, si tú me ayudas lo podremos hacer juntos. Ten cuidado, Señor, y de allá de último, ayúdame porque soy tartamudo. Vamos a ver cómo haces con eso. No, Moisés no ve ninguna virtud en él. Moisés ve solamente gris y dice, soy tartamudo. Así contestó Gedeón, así contestó Jeremías, así han contestado todos. Nos enfocamos en lo malo, no nos enfocamos en lo bueno. Pero Dios se enfoca en lo bueno. Y si no, ¿cómo es que Dios llama a un endemoniado gadareno para que le sirva? ¿Cómo es que Dios llama a un asesino de cristianos llamado Saulo para que predique y forme cristianos? ¿Cómo es que Dios lo llama? Si Dios mira lo negativo en Saulo, dice, jamás me puede ser un instrumento útil, porque yo quiero hombres y mujeres que formen cristianos, que a través de su amor y predicación paran cristianos. Y este hombre es un asesino de cristianos. Pero Dios no se enfocó en lo malo de Saulo que vivía en su corazón en aquel entonces. Más allá de aquello malo, vio a un Saulo apasionado por Dios. Vio a un Saulo que se desvivía por celo de Dios, que en su ignorancia amaba a Dios. Vio a un Saulo que podría convertirse en un hombre útil en sus manos. Y dijo Dios, instrumento escogido me es ese. Casi como si hubiese dicho, instrumento escogido me es ese asesino. Claro, el Señor lo perdonó, lo limpió, lo transformó. Y ya Pablo no mató más cristianos, sino todo lo contrario, los defendía y lloraba cuando los cristianos eran agredidos. ¿Ok? Eso es lo que Dios hace. Pero ¿cómo logra hacerlo Dios? Enfocándose en tus virtudes y no en tus defectos. ¿Cuántos entendieron? Mira cómo Dios te dice, fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Tú no ves que hay hombres y mujeres que han ido a tu encuentro? Que tú no conocías a Dios y han ido a tu encuentro, han ido a tu casa, han ido a tu trabajo, han ido a la parada del bus, han ido al bus, han ido al hospital, han ido a sitios donde has estado y te han dicho, Jesucristo te ama, Jesucristo te está buscando. Hay un Dios que te ama, que te quiere perdonar y dar una vida que valga la pena. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Entonces, Él es tu Salvador. ¿Quién es tu Salvador en todos tus? A ver, vamos a enfocarlo desde lo más importante hasta lo menos importante. ¿Quién es tu Salvador del juicio para llevarte a la salvación eterna? Jesucristo. Eso es la salvación más importante. Ese es el milagro más importante. Esa es la salvación eterna. Junto a eso, ¿quién es el salvador de tus enfermedades? ¿Quién te salva de tus enfermedades? ¿Quién te salva de tus problemas?
¿Quién te salva de tus pecados? ¿Quién te salva? Dios, Jesucristo. Él es quien lo hace. Número 3, yo te sano. Dios te dice, yo te sano. Ahí mismo en el profeta Isaías, pero en el capítulo 41, miremos cómo dice el verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Jehová significa el gran yo soy. El gran yo soy tiene que ver con esa explicación que comencé hablando de que Él es el Padre de la eternidad. El gran yo soy, el grande que existe. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Me pasó una factura a la vista. Este es el pasaje bíblico de yo te sostengo, que es el punto número 4. Vamos a verlo de una vez. Aquí estamos. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así que, ¿quién te sostiene cuando no puedes más? A ver, ¿solamente a mí me sostiene Dios cuando no puedo más? ¿A quién le ha sido Dios útil para sostenerlo cuando se han perdido las fuerzas? Dios es quien nos sostiene. Y el punto 3 dice, yo te sano. Y el Salmo 103, perdón, por favor. Salmo 103, vamos a leer allí. Y el verso 3. Dice así, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Quién es el que te sana? Ok, Él es el que nos sana. Mateo capítulo 8. Y verso 14. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sabías que a veces te sientes oprimido o oprimida, cansada porque ese dolor vuelve, pero sabes que hay alguien que te acompaña en tus dolores y que ese alguien es el que sana tus enfermedades y todas sus dolencias, y ese alguien se llama Dios? Aunque a veces hay quienes dicen que por eso fue que Pedro negó a Jesús, porque él le sanó a la suegra, pero no es así. Eso es solamente un chiste, una broma. Realmente Dios es bueno y Dios es el que te sana. Si algún día tienes como comprar el medicamento, bien, Dios utiliza la medicina, si así es su voluntad. Pero si algún día no tienes, es porque Dios quiere que te enfoques en una medicina más potente, más contundente y mejor. Y esa es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su sangre derramada en la cruz y su palabra que dice que por esas heridas, en esa cruz, Él te sanó. Amén. Cuando no nos quedan recursos terrenales, siempre va a estar presente el recurso de Dios, porque Él es un Padre eterno. Estamos hablando de esa estabilidad en cada área donde Dios nos bendice. Número 5, Dios te dice, yo te proveo. Yo te proveo. En la carta a los Filipenses dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay algo importante. Dice, en Cristo Jesús. Mucha gente en el mundo toma la parte del versículo que le conviene y dice, Dios me suplirá todo.
Pero ahí hay una condición para que esa fórmula funcione. Y para que Dios te supla todo conforme a sus riquezas en gloria o en gracia, tienes que estar en Cristo Jesús. Por eso el Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Significa, Él es quien me está guiando, me estoy colocando en el lugar de oveja, en que Él es mi autoridad como pastor y Él me guía y yo le obedezco. Como Él es mi pastor, no me faltará, o nada me faltará. ¿Ok? Entonces, ¿quién es tu proveedor? Dios. Desde tiempos antiguos y hasta el último momento, cuando Abraham fue a entregar a Isaac en sacrificio, no le había dicho a Isaac que él era el que iba a ser sacrificado. Y cuando Isaac, el muchacho, se veía solo, sin los siervos, con Abraham su padre, con la leña y el fuego para el sacrificio, le preguntó a su padre: ¿y dónde está el cordero, papá? Aquí está la leña, aquí está todo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham contestó desde un corazón que pone la fe en él, no desde la vista, porque hasta ese punto Abraham no había visto nada. Abraham contestó: Jehová Jireh, que significa el gran yo soy, se proveerá. Además, que para Dios proveerte a ti es una responsabilidad propia. Cuando Cristo habló a los discípulos y ellos estaban preocupados por su vestido y por su comida, Él le dijo: deben saber que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y si Él le suple a los pajaritos que no trabajan, ¿cuánto más te suplirá a ti que eres su hijo? ¿Cuántos van conmigo? Entonces, ¿quién es tu proveedor? La quincena es una herramienta, pero la quincena no es tu proveedor. Dios nos ha pasado por un largo proceso a los venezolanos, donde hemos tenido que comprender, sin lugar a dudas, que nuestro proveedor no es nuestro sueldo, y seguimos siendo nobles, seguimos trabajando. Pero siempre Dios se la ha ingeniado para proveernos a través de 1000 formas, porque la quincena no alcanza. Pero cuando la quincena no te alcance, hay una buena noticia: Dios sí es suficiente, Dios sí alcanza, y Dios ha prometido ser tu proveedor, ser tu pastor, y nada te faltará. Así que Él te dice: yo te proveo. Número 6, yo te ayudo. Y es el mismo verso, Isaías 41 y verso 13. Vamos allá de vuelta. Dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ahí hay 3 palabras y 3 acciones verbales en esa oración o en ese verso. Hay 3 acciones verbales. Hay 3 acciones de Dios, y están dirigidas hacia el ser humano, ¿ok? Hacia el ser humano. Fíjense, analízalos por un momento. Él se presenta a ti y te dice: yo soy tu Dios. Y te dice: yo soy quien, número 1, te sostiene. Número 2, no temas. ¿Verdad que a veces tenemos miedo? ¿Verdad que a veces tenemos inseguridad y temor? Cuando tengamos miedo, digámosle a nuestra alma: Señor, en ti confío. Tengo miedo, no sé cómo voy a hacer, pero confío en tu providencia, confío en tu soberanía, confío en tu fidelidad, Señor. Y número 3, yo te ayudo. ¿Verdad que a veces, ante la mirada indiferente de nuestros seres queridos, o quizás compañeros de trabajo, amigos, en fin, de la sociedad, a veces nos sentimos solos y que nadie nos ayuda y que todo lo llevamos encima? Hay un Padre eterno
que te susurra en tu espíritu, en tu alma y corazón, y te dice: hija mía, hijo mío, debes saber que yo te ayudo, que yo estoy contigo, que no debes temer porque yo estoy contigo. Número 7. Ya lo decía, yo estoy contigo. Y miremos cómo dice allí el verso 10, allí en Isaías 41. ¿Cuántos alguna vez hemos sentido temor? Esta iglesia está llena de gente valiente, que nunca titubea. Nada, ni la pandemia, ni los relámpagos, ni nada, ni cuando se metieron en el patio, nada los pone nerviosos. Cuando comencé mi camino en Cristo, estaba nuevecito creyente y ya había escuchado que Jesucristo venía y que este mundo iba a pasar con estruendo. Y estábamos en Estados Unidos, yo me había ido para allá a trabajar, estaba con un primo hermano y su familia. Y se explotó en Florida, ahí donde vivíamos, un transformador, pero cerquita de nosotros estaba una planta de energía nuclear, o sea, de energía eléctrica, pero con base nuclear, en Huntsville, que estaba en amenaza porque había acontecido reciente lo del 11 de septiembre. Y en los noticieros salían fotos de personas de Medio Oriente que detuvieron alrededor de esa planta, tomándole fotos y analizando, como queriendo hacer un atentado, porque si explotaba se acababa gran parte del estado de Florida. Un día estábamos en la noche en el apartamento y de repente una explosión, ¡boom! Y se fue la electricidad. Y eso allá no es normal. Y recuerdo que casi nos partimos las rodillas cuando nos tiramos al suelo y empezamos: Señor, perdona todos nuestros pecados. Ya viene la radioactividad sobre nosotros. Eso era lo que pensábamos, que habían explotado la planta que estaba en amenaza en los noticieros. Y uno corría para allá y el otro corría para acá y los otros arrodillados orando. Pero pasaban los minutos y nadie se moría. Entonces nos comenzamos a mirar y a decir: ¿será que salimos a ver qué es lo que pasa? Salimos, investigamos. Era el transformador de la esquina que se había explotado. El transformador de la electricidad. Gracias a Dios aquel día no fue la planta atómica. Pero ¿será que a algunos de ustedes no le ha pasado esto que a mí me ha pasado muchas veces? Que el miedo ha venido y nos hemos puesto nerviosos y temerosos. Por eso Dios sabe que has temido. Dios sabe que tienes miedo. Por eso Dios te dice: no temas, verso 10. No temas. Pero ¿por qué no voy a temer, Señor? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la explicación, Dios mío, que tú me puedes dar para que yo entienda que no debo temer? Y aquí viene Dios hablándote y te dice: porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. O sea, Dios no te va a ayudar algunas veces y otras no. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Número 8. Dios te dice: descansa, yo tengo cuidado de ti. Porque sin darnos cuenta queremos comenzar a sostener todas las situaciones que nos rodean, especialmente las situaciones que más nos importan. Queremos sostenerlas nosotros. Queremos que pasen las cosas de esta y de esta manera. Y cuando vemos que no pasan así, comienza la angustia a embargar nuestra alma. El sentimiento de frustración, la angustia, la molestia, la amargura, la incertidumbre, todo eso, comienza ese vendaval allí. Porque
no salió como quería, no se manejó como quería. Nos olvidamos que de todo lo que está pasando, que tenga que ver con nosotros, Dios tiene el control. Dios tiene cuidado. Nos olvidamos de eso. Por eso, Cristo viene y dice allá en Mateo capítulo 11, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. Pero especialmente quiero que leamos un pasaje bíblico que está en la primera carta del apóstol Pedro. Y en el capítulo 5 y el verso 7. Echando toda nuestra ansiedad. A veces conversamos con personas que al ver su manera, su actitud, decimos, Dios mío, está llena de ansiedad, está llena o lleno de angustia. Se la está llevando o se lo está llevando la angustia. No tiene control sobre eso. Y es porque creemos que las cosas han salido de control. Y creemos que si no tomamos nosotros el toro por los cachos, o si no tomamos nosotros la rienda, se va a pasar o se va a perder lo que pensábamos. Por eso Dios viene y dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Esa angustia, esa ansiedad, esa incertidumbre de que las cosas no son como tú piensas. Deberemos acostumbrarnos a que en esta vida las cosas no van a ser como nosotros pensamos, van a ser como Dios piensa. Y cuando nos detenemos un momento, vale la pena saber que conocer que será como Dios piensa y no como tú y yo pensamos es mucho mejor. Porque realmente Dios es bueno, Dios es justo. Por eso el proverbio dice, el hombre piensa su camino, pero Jehová le va a enderezar sus pasos. Porque hay camino que al hombre lo medita y dice, por ahí puede ser, le parece derecho, dice el proverbio, pero al final es un camino de muerte. Entonces Dios se va a encargar a través de las cosas. Y cuando veas que las cosas no salgan como piensas, recuerda, Dios tiene cuidado de ti, porque ahí dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Por qué puedo descansar mi ansiedad en Él? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dile al que está al lado, tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Así que esto me alienta, esto me da paz, me da fortaleza. Porque repito, a veces las cosas salen parecidas a lo que pensamos, pero generalmente no. ¿Y qué me sustenta? Saber que Dios está en control. Y le digo, Señor, si no fue como yo sentía o pensaba, y tú permitiste que fuese así, es porque así es mejor. Y te doy gracias por eso. Y te pido que me enseñes a vivir con esto, porque creo que eso es lo mejor que podría pasarnos a todos. Dios tiene el control, Dios tiene cuidado de nosotros. Toda la ansiedad la podemos soltar en Él. Él mismo nos está invitando a hacerlo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que puedes descansar, ¿sí? Puedes descansar tu alma, puedes descansar tu mente. Tranquila, tranquilo, entrega eso. Descansa tu corazón. No sigas bregando, no te va a hacer bien. Primero, no somos psíquicos para con la mente y pensándolo manejar. Si pienso mucho lo manejo. No va a pasar. Solo nos va a enfermar. Se dice que un gran porcentaje de las enfermedades físicas tienen un origen emocional. Y el proverbio en la Biblia dice que el buen ánimo en el corazón del ser humano va a soportar cualquier enfermedad. Pero termina diciendo el mismo proverbio, pero ¿quién podrá soportar o sostener al espíritu angustiado?
¿Ok? Así que no vale la pena. Dios está en control. Y todas las cosas que pasen nos ayudarán a bien a los que amamos a Dios. ¿Ok? Número 9. Dios te dice: te amo con amor eterno. Hay algo tremendo aquí. Porque Dios pudo haber dicho: te amo y punto, y dejarlo hasta allí. Pero Dios no lo hizo así. Dios dijo: te amo con amor eterno, o con amor eterno te he amado. Vamos al libro del profeta Jeremías. En el capítulo 31 y el verso 3 dice: Jehová, el gran yo soy, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno, esto es, con un amor estable, con un amor desde antes de fundar el mundo y hasta después que pase este mundo, con un amor desde el comienzo, en el trayecto y hasta el final, con un amor así, te he amado. Yo les voy a pedir que por un momento dejemos de pensar que estamos leyendo la Biblia y pensemos que esto que estamos leyendo es una carta que nos escribió un enamorado. O sea, las chicas van a pensar que es un enamorado, pero no van a pensar que es un enamorado terrenal. Por eso me atrevo a hacerlo, porque están casadas muchas. Sino un enamorado que es Dios. ¿Ok? Y los caballeros vamos a pensar que es ese enamorado Dios también, que está escribiendo una carta, porque esto es algo así. Y que nos está diciendo: Carlos, y tú dices tu nombre, con amor eterno te he amado. No es que te voy a amar. Él te dice: te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Porque si no hubiese sido por el amor de Dios, nosotros hubiésemos quedado atrás. Una y otra vez que fallamos, hubiésemos quedado atrás. Pero su amor dio paso a la misericordia. Y esa misericordia es la que se renueva todos los días al amanecer. Cada mañana, dice la palabra, son nuevas sus misericordias. Cada mañana hay una nueva oportunidad de comenzar bien con Él. Cada mañana hay una nueva oportunidad de recapacitar. Cada mañana Dios te está extendiendo su mano, diciéndote: te amo para siempre. Quiero estar contigo, quiero sostenerte, quiero sanarte, quiero proveerte, quiero cuidarte, quiero hacerte sentir que no tengas miedo. Quiero, eso es lo que Dios dice. Número 10. Soy tu papá para siempre. Amén. Aquí no cabe el dicho: disfrútalo mientras dure. Aquí cabe el dicho: disfrútalo desde ahora y para siempre. Porque Él que es estable, así lo ha dicho. Isaías, volvemos a donde comenzamos. Capítulo 9 y verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Así que una de las cosas que más he temido en la vida, después de haberle conocido a Él, ha sido quedarme sin Él. Una de las cosas a que más un cristiano le debe tener miedo es a quedarse sin Dios, sin su cuidado, sin su amor, sin su presencia. Solamente en su presencia y plenitud de gozo. Esa firmeza de promesa de nuestro Padre eterno estable sobre nuestros días. O sea, cada día está firme eso allí. Él me ama, puedo estar con Él. La única manera de que yo esté lejos de Dios es que Dios guarde, yo decidiera separarme de Dios. Pero si es por Él, ya Él nos lo ha dicho en esta carta que es la Biblia incontables veces. Por ejemplo, Génesis capítulo 28. Y verso 15. Dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Desde el momento en que Dios alcanza nuestras vidas hasta el momento en que Él nos lleve con Él, tenemos una vida llena de retos por delante, de altos y bajos, de victorias y de derrotas, de alegrías y de tristezas. Pero quiero que sepas, Dios quiere que sepas, que siempre, donde quiera que fueres, Él va a estar con nosotros, Él va a estar contigo, y que Él no nos va a soltar hasta que no haya cumplido lo que nos ha prometido. Por eso es una gran bendición saber que tenemos un Padre para siempre. Un cuidado de un Padre que no pasa. Antes de los 18 años, nuestros padres cuidó un poco más de nosotros. Después de los 18 años, tuvimos que, justamente, esto es así, enfrentar responsabilidades y comenzamos a trabajar para autoproducir lo que necesitamos. Pero qué lindo es Dios, que desde que nacemos y hasta que nos lleva, como dice también el profeta Isaías, desde el vientre y hasta las canas, Él nos sostendrá, Él nos llevará y Él nos soportará. Siempre nos proveerá. Y como decía hace un momento, si en una etapa o si hoy mismo en tu corazón te alejaste un poco del Padre, si ni siquiera estabas consciente, lo hiciste sin saberlo, creías que estabas cerca y resulta que estabas lejos. Jesús habló un ejemplo de lo que pasaba cuando uno de los hijos decidía alejarse de casa. Y Él dejó claro que la vida ser lejos de casa de Dios, lejos de la presencia del Padre, va en declive hacia la miseria y la derrota. Jesús dice que aquel hombre, habiendo tenido una herencia en sus manos, se le terminó aquella herencia y llegó al punto de trabajar como jornalero en un hato de cerdos y de alimentarse de lo que comían los cerdos. Esto tipifica simbólicamente la miseria a donde caminan nuestras vidas si decidimos separarnos del Padre o de su voluntad. Pero Jesús no se quedó allí y Él sigue con ejemplo que muchos conocemos y hoy quiero recordar, porque a veces, estando en la iglesia, en nuestros corazones estamos pródigos. A veces, estando aquí, en nuestros corazones
estamos lejos de la voluntad del Padre. Y hacer esa situación no lleva a otra cosa que a la derrota y a la miseria, porque Jesús fue el que lo enseñó. Pero si estando en esa condición, nosotros recapacitamos, nosotros decimos: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Por favor, perdóname. Jesús quiso que supiéramos lo que íbamos a encontrar. Si nosotros pensamos conforme a nuestra sociedad, nos imaginamos: si me vuelvo a la casa del Padre, me espera en el frente con una correa y me va a dar tremendos correazos. O me espera en el frente con un chucho y me va a dar tremenda pela. Pero Jesús dice que cuando nosotros en nuestros corazones decidimos volver al centro de su voluntad para nuestras vidas, a su propósito, cuando nosotros volvemos, lo que encontramos es a un Padre con los brazos abiertos. Un Padre que abre los brazos, no se queda allí esperando, sino que sale a tu encuentro, y Él también acorta parte del camino, se echa sobre nuestro cuello, llora de felicidad, de nostalgia por el tiempo que no estuvimos cerca de Él, y nos besa. Y comienza el Padre a restituir lo que por cabezones habíamos perdido, y dice: tráiganme el anillo más hermoso, el de hijo, y colóquenlo en su mano. Tráiganme también una vestidura, una muda de ropa bien elegante y bien hermosa, y póngansela. Y también busquen un becerro de los más gordos y vamos a matarlo para que hagamos fiesta, celebremos y comamos. Ese es nuestro Padre. Ese Padre será así por la eternidad, será así para siempre. Así que hay oportunidad de volver a Dios, de volver a nuestro Padre. ¿Sabes que tú y yo podemos parecernos a Él? ¿Sabías eso? Porque cuando miramos estas características, ahora tomamos algunas, Él tiene muchas más. Decimos: wow, qué lejos estoy de parecerme a tanta belleza. A tanta perfección y amor. Pero dice Génesis capítulo 1, vamos para allá. Génesis capítulo 1 y verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Si ves el verso 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios el Padre está hablando con Jesucristo el Verbo y con el Espíritu Santo. Y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso te digo que tú y yo nos podemos parecer a Él. Termino este repaso de admiración a nuestro Padre eterno, trayendo una aplicación a tu corazón y al mío. Tú y yo tenemos de Dios la bendición de podernos parecer a Él. La Biblia dice que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Hijitos, sed imitadores de Dios como hijos amados, dice la palabra. Entonces nos podemos parecer a Él. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo le doy gracias a Dios porque aunque nuestros padres terrenales no tienen todas las características juntas, podemos mirar en ellos muchas de estas características y muchos parecidos de estos. Por ejemplo, nuestros padres terrenales nos proveyeron, ¿verdad que sí? Si no, nos hubiésemos muerto de hambre. Si no nos hubiesen tomado allí cuando nos sacaron del vientre, nos hubiésemos muerto de hambre. Pero Dios los utilizó y ellos nos proveyeron. También nos cuidaron, porque dicen por allí
que la primera labor cuando los hijos están chiquitos es lograr que no se quiten la vida, porque ellos no conocen el peligro y hacen tantas cosas que se podrían quitar la vida en cualquier momento. Así que ellos cuidaron de nosotros. Ellos nos dieron hasta cierto punto gran parte de su esfuerzo. Muchos de ellos, de repente puedes visualizar y decir, bueno, mi papá me dio poquitico amor, él pudo haberme dado más. Quiero decirte esto: si revisamos su antepasado, estoy seguro vamos a encontrar que él no recibió ni el poquito que nos dio. Así que para él fue bastante lo que te dio. No sé cuántos me entienden. Pero lo hermoso es que nosotros podemos hoy ver sus virtudes, resaltarlas, aprender nosotros de nuestro Padre Celestial y darles de ese amor. Si hoy los tenemos con vida, si hoy los tenemos cerca o lejos, si están lejos, corre al teléfono, habla con ellos o con él. Si está cerca, acércate cada vez que puedas, no solamente hoy, cada vez que puedas, y disfruta de esa bendición. Y finalmente terminamos nosotros aprendiendo de nuestro Padre Celestial. Pero quiero felicitar a todos estos hermosos padres terrenales que Dios nos ha dado por haberse entregado hasta cierto punto por nosotros, por haberse esforzado por nosotros, por haberse trasnochado por nosotros, por habernos amado y por habernos dado de lo poco que tenían en sus manos, mucho nos dieron a nosotros. Señor, tú eres experto en obrar perdón y en sanar corazones, en restablecer vínculos y restaurar relaciones. Tú eres el Dios que perdona y que restaura lo dañado. Tú eres el Dios que edifica y no el Dios que destruye. En este momento, Dios, presentamos nuestros corazones delante de ti. Te pedimos, Padre, perdón, porque tú has sido un Padre genial, maravilloso, excelente y perfecto. Y aún así, en ocasiones hemos sido hijos malcriados. Nos hemos molestado contigo. Nos ha molestado que en ocasiones no hagas las cosas como nosotros pensamos. Perdónanos, Padre. Cuando actuamos así fuimos ciegos, fuimos presos de nuestra necedad. Pero hoy te admiramos, te amamos, te reconocemos como un Dios perfecto y santo, como un Padre para siempre, un Padre que tenemos para siempre. Y creo que esta es la mejor noticia, Padre, que pueda recibir nuestras almas. Tú nunca, eso significa que nunca vas a renunciar a nosotros. Hoy, gracias por darnos la firme convicción de tampoco nosotros querer renunciar a ti, sino por el contrario, queremos que nos abraces, Padre. Queremos que nos consueles. Hay muchos corazones dolidos. Hay muchos corazones dañados, golpeados y heridos. Y tú eres el que deja ir libre a los corazones quebrantados. Yo te pido en este momento que tu Espíritu Santo obre sanidad en nosotros. Perdónanos, Padre. Límpianos. Entregamos toda queja que hayamos levantado contra nuestros padres terrenales. Te pedimos nos perdones por eso y nos convertimos en hijos agradecidos, en hijos humildes, en hijos que entienden que aunque haya parecido poco, ellos nos han dado mucho. Asimismo, Padre, te pedimos que los bendigas a nuestros padres donde quiera que estén. Que tu gracia, tu misericordia y favor esté abrazando sus corazones.
Que le estés dando a conocer ese amor de Padre eterno que nos estás dando a conocer a nosotros. Y que esto pueda llenar sus vidas y sostenerlas. Y gracias, porque viendo que eres un Dios tan grande, como lo dice una parte de esta alabanza, es asombroso. Es asombroso pensar que en tus planes nos tengas en cuenta, que en tus planes nos tengas presente, que cada uno de nosotros tiene un propósito en ti. Y te damos gracias por eso, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón y te damos la gloria, la honra y el honor por los padres terrenales que nos diste. Gracias te damos con todo nuestro corazón por ellos. Y te aplaudimos, Dios Todopoderoso, porque realmente tú has sido bueno. Recibe nuestra alabanza, nuestros aplausos y nuestra adoración. En este día tan especial, elevamos una oración de gratitud al Padre Celestial, fuente inagotable de amor, sabiduría y protección. Hoy celebramos a cada hombre que ha asumido con valor, entrega y fe el sagrado llamado de ser padre. Que el Señor Jesús, nuestro perfecto modelo de guía y servicio, les colme de fuerza, sabiduría y paz. Que sus pasos sean firmes, sus decisiones justas, y que el legado que construyen esté cimentado en principios eternos. Que en todo lo que emprendan vean la mano de Dios prosperándolos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Esto lo dice el Salmo 112 en sus versos 1 y 2. Padres, gracias por reflejar el corazón del Padre Dios en la tierra. Esa es la virtud de ser varón, de ser padres.